Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a la conferencia de psicoanálisis de hoy. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero y les hablo desde Madrid, España, lugar donde el Grupo Cero tiene su sede, su escuela y desde donde forma a psicoanalistas en todo el mundo. Bienvenidos a este encuentro con el psicoanálisis, con el conocimiento acerca del funcionamiento de nuestra mente, con el saber sobre lo inconsciente y con la obra de Sigmund Freud. Bienvenidos a todos y todas, es un placer estar aquí con ustedes en el día de hoy, 20 de enero del año 2022, en el que vamos a hablar de un tema que se titula sobre las transmutaciones de los instintos y especialmente del erotismo anal. Repito, sobre las transmutaciones de los instintos y especialmente del erotismo anal. Un texto de Sigmund Freud del año 1915, publicado en el año 1917, y donde nos va a aportar una pieza fundamental para esa compleja estructura teórica que es el psicoanálisis, articulada en un concepto, en torno a un concepto sobredeterminante que es el concepto de inconsciente, que mantiene relaciones invariables con el resto de conceptos de esa estructura y que da lugar a este campo de estudio que es la teoría del inconsciente, que es en el que estamos trabajando y que es el que desde les hablamos en el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a todos, saludos a Mar Lozada y todos los amigos que estáis conectados. Bienvenidos, vamos a comenzar con la conferencia inmediatamente. Antes voy a compartir aquí también en otros lugares para que puedan incorporarse el resto de los asistentes y amigos. También pueden compartir, quiero invitarles a todos ustedes a que compartan en sus perfiles de Facebook y para que el psicoanálisis, para que también sus amistades, sus conocidos y sus familiares tengan acceso a esta teoría, la más moderna teoría acerca del funcionamiento mental y de la que tantas personas se pueden beneficiar. Entonces hagamos un trabajo en el cuidado de nuestra propia salud mental y de las personas que nos rodean, compartiendo también pues este vídeo con ellos, ¿no? Hola Gastón Gómez, hola Mar Lozada. Muy bien, pues comenzamos entonces a hablar de este interesante tema, bueno, más que interesante, ¿no? Vamos a descubrir algunas cuestiones sobre el inconsciente que ustedes quizá jamás hubieran imaginado. Bueno, las observaciones psicoanalíticas y el trabajo psicoanalítico de Sigmund Freud le llevaron a sospechar que había una coincidencia en tres tipos de carácter que encontraba en sus pacientes o en las personas que acuden a las consultas de un psicoanalista, ¿no? Que son el orden, la tacañería y la obstinación. Es decir, son caracteres de personalidad que ustedes seguramente conocen a muchas personas o ustedes mismos se caracterizan por ellos, ¿no? El orden, muy ordenado, tacañería, ¿no? Una persona tacaña, y la obstinación. Buenos días, México, Pedro Chairez, Gemma, desde Colombia, muy bien, buenos días, buenas tardes, desde aquí, Madrid, España. Entonces, a Sigmund Freud, al observar esos rasgos del carácter, eso le hace sospechar que coinciden, que en estos tres rasgos de carácter hay una coincidencia, ¿no? Que cuando coinciden en un mismo individuo, él
sospecha que están acentuados los rasgos de carácter, los componentes erótico-anales. Ya hemos ido hablando en otras conferencias de la sexualidad infantil y de la sexualidad del desarrollo psicosexual. Bueno, pues en las personas muy ordenadas, muy tacañas o muy obstinadas, parece que estarían acentuados los componentes erótico-anales. Y que esos componentes erótico-anales, decíamos que cuando la evolución psicosexual avanza hacia el que sería el fin último de esa evolución psicosexual, que sería la sexualidad adulta, la genitalidad adulta en busca de un objeto sexual en el exterior, diferente al sujeto, bueno, pues esos componentes sexuales sádico-anales no desaparecen. Nada de lo que ha gozado el sujeto psíquico desaparece. Ninguna de esas cargas libidinales que hemos ido dejando, ¿no?, atrás, en las fuentes orales, en las fuentes sádico-anales, en las fálicas, van a desaparecer, sino que parte de nuestra libido queda fijada a esa satisfacción, a ese goce oral, anal. Bueno, pues en estos individuos predominan en esas fuentes de satisfacción sádico-anal y aparecen y se manifiestan en su yo como esos rasgos de personalidad o la constitución de esos rasgos de personalidad. Bueno, entonces cuando Freud sospecha esto, lo presenta, pero no había hecho en realidad una presentación teórica, un desarrollo teórico de esta cuestión. Y entonces aquí se propone explicarnos esta transmutación de los instintos, es decir, qué pasa con esos instintos orales, anales, fálicos, etcétera, cómo van transmutando, pero especialmente nos vamos a centrar en esta conferencia en hablar de los anales, del erotismo anal, de esos instintos o pulsiones, mejor dicho, porque tendríamos que traducir la palabra instinto por pulsión, ya que Freud siempre utiliza en su obra la palabra trieb. O sea, cuando vean ustedes escrito en la obra de Freud instinto, lo tienen que traducir por trieb, porque Freud no utilizó la palabra instinct, utilizó la palabra trieb, que significa pulsión. Buenas tardes, Argentina, Alfredo Paliza, buenas tardes, Manuel Díaz de Rivera, bienvenido. Bueno, entonces, decíamos que estas características citadas, la avaricia, la minuciosidad, la obstinación, nacen de esas fuentes erógenas anales. O, dicho de otro modo, reciben importantísimas aportaciones de ellas, aportaciones, cargas libidinales, quiere decir, de energía psíquica, ¿no? Y en aquellos sujetos donde coinciden esos tres rasgos, avaricia, minuciosidad, obstinación, ¿vale? Vamos a poner en ellos como un sello especial, ¿no? Ya podemos poner en ellos un sello especial que es carácter anal, ¿no? Bueno, en realidad esto es una observación que viene haciendo el psicoanálisis, que lleva realizando Sigmund Freud, y que también le va a llevar al estudio de la neurosis obsesiva y cómo también en la neurosis obsesiva hay una regresión a esa fase sádico-anal, es decir, que se alimentan los síntomas de la neurosis obsesiva especialmente de esas fuentes erógenas sádico-anales. Bueno, todo esto nos lleva a pensar que existe, por tanto, una organización sexual pregenital, es decir, que antes de llegar a la genitalidad, como hemos dicho, a la genitalidad adulta, a la primacía de fuentes erógenas genitales, en el ser humano ya ha habido la primacía de otras fuentes erógenas. Antes, en el periodo de sexualidad infantil, como las fuentes erógenas orales, y en concreto las que nos vamos a centrar hoy, las fuentes erógenas sádico-anales o las fuentes erógenas anales, dejémoslos ahí por ahora, ¿no? En anales, ¿vale? Pero ya
Freud nos diferencia, nos habla de una organización pregenital en la que el sadismo y el erotismo anal desempeñan los papeles directivos. Así que si alguno de ustedes es muy sádico, bueno, pues debe saber que eso se debe a esas altas cargas de erotismo anal en su personalidad. ¿Qué es sádico? Pues una persona que hace llorar a su pareja, que está constantemente metiendo el dedo en la llaga al otro, etc., ¿no? Es decir, que goza con el sufrimiento o con el dolor de los demás. La interrogación, claro, ahora nos podemos preguntar entonces, esas cargas libidinales sádico-anales, que cuando el niño pasa por esa fase sádico-anal, aproximadamente a los 2 años y medio, 2 años y medio, 3, ¿no? Que es la fase, o incluso antes, de control de esfínteres, ¿no? Donde el niño ya maneja o retiene o expulsa las heces a voluntad, ¿no? Y que percibe que eso genera un efecto también en la madre y en la emocional, ¿no? Porque cuando el niño se enfada con la madre, entonces retiene las heces para no dárselas a la madre, o cuando está contento con la madre, entonces le entrega las heces, hace caca, ¿no? Correctamente. ¿Por qué? Porque para el niño en ese momento del desarrollo psíquico las heces son un regalo, es la primera parte de su cuerpo de la que se desprende y el niño lo entiende como un regalo, algo que él da al mundo, sus heces, ¿no? Manuel pregunta, ¿pero sádico es porque mordía el pezón de la madre? Bueno, el sadismo empieza a nacer en la etapa oral, pero especialmente en la última fase de la etapa oral, que sería la sádico oral, que es cuando aparecen los dientes, cuando salen los dientes en el niño, ¿no? Cuando salen los dientes y ya muerde, destruye el alimento. Ahí empieza a constituirse ese carácter sádico que va a tener continuidad en la fase sádico-anal. ¿Vale? Sádica porque controla o retiene o expulsa y con eso controla a la mamá también, ¿no? Todos hemos visto mamás cómo sufren cuando el niño no hace de vientre, ¿no? Cuando el niño no defeca. Es un sufrimiento, una preocupación y el niño no lo hace realmente por una cuestión sádica con la madre y por una cuestión además de que encuentra satisfacción sexual, una satisfacción muy elevada, ahora vamos a hablar más de ello, cuando después de haber retenido las heces durante mucho tiempo las expulsa y entonces siente una voluptuosidad, unas sensaciones incluso dolorosas al defecar que le proporcionan un gran goce. Por eso todos los casos de estreñimientos, enseguida abordándolos con psicoanálisis, es algo de lo que, bueno, pues enseguida el paciente empieza a restituirse rápidamente. Bueno, pero aquí la cuestión es que todos esos componentes sádico-anales que habían quedado, ¿no? que eran los propios del niño cuando pasa por esa fase, todos hemos pasado por esa fase, ¿vale? Pero después hemos avanzado hacia la fase fálica, hacia el periodo de latencia y por último la fase genital de desarrollo psicosexual. Pero, ¿qué ha pasado con esos componentes? ¿No? Porque hay algunos componentes de la libido, digamos que la libido es una corriente libidinal de energía, pero no todos los componentes van a la par, ¿no? Sino que hay componentes libidinales que se quedan fijados a la oralidad, que también es necesario, por eso no solamente comemos por necesidad, sino que también gozamos al comer, ¿no? Es un goce, o al chupar, o al beber, o al fumar, todo eso tiene que ver con la oralidad, con el goce oral, ¿no? Porque quedaron componentes libidinales fijados a esa fase, pero también a la fase anal y a la fase fálica, todas ellas van a quedar una serie de componentes. Entonces, ¿qué suerte corren una vez
despojados de su significación en la vida sexual para la constitución de la organización genital definitiva. ¿Cómo contribuyen eso a la organización genital adulta, ya definitiva? ¿Continúan existiendo sin modificación alguna, pero en estado de represión? ¿Quedan reprimidos?, se pregunta Freud. ¿O sucumben a la sublimación? ¿O se asimilan transformándose en rasgos de primacía genital? ¿Qué pasa con esos componentes libidinales? ¿Son los que se subliman? ¿Contribuyen después para transformarse en rasgos de primacía genital? ¿Se transforman en rasgos de carácter, en rasgos de la personalidad? Pedro Chairez pregunta, ¿los infantes que maltratan mascotas tienen fijación en esta etapa o cómo funciona? Exactamente. Se encuentran en una fase sádica, ¿no? Maltratan a mascotas, o agarran a los insectos y les arrancan las alitas, no sé, cualquier cosa de esas que todos hemos hecho en la infancia en algún momento, ¿no? Porque todos hemos pasado por esa fase sádica. De hecho, se dice que después las personas grandes amantes de los animales y defensores de los animales en la etapa adulta fueron vivaces maltratadores de los animales en esas etapas infantiles y que por sobrecompensación de esas tendencias sádicas después desarrollaron esos rasgos de personalidad no tan protectores con respecto a los animales. Hola Marcos, buenos días. Bueno, entonces Freud se hace todas estas preguntas, ¿no? O mejor, no siendo probable uno solo de esos destinos, porque también hemos estudiado, acuérdense, de las pulsiones y sus destinos, el único abierto al erotismo anal, es decir, quizá no sea solamente un destino hacia el que tiende ese erotismo anal, pero en qué forma y medida participan esas diferentes posibilidades en la suerte del erotismo anal. ¿Qué pasa, ¿no? con esos componentes eróticos anales? Cuyas fuentes orgánicas, por supuesto, no han quedado sepultadas por la constitución de la organización genital adulta, es decir, el ano va a seguir siendo una fuente erógena permanentemente en la vida de una persona, ¿no? A cualquier edad, es decir, no es que desaparezca el goce anal nunca. Entonces, orgánicamente no queda sepultada esa fuente erógena en el sujeto. Entonces, ¿qué pasa con esos componentes libidinales fijados a esa fuente? Hola Paul, buenas tardes. Bueno, dice, parecía que no habríamos de carecer de material para responder a todas estas preguntas, porque, claro, los procesos de evolución y transformación en todas las personas son visibles, es decir, en todas las personas se tendrían que haber desarrollado. En cualquier persona que sea objeto de la investigación psicoanalítica, que se psicoanalice. Pero ¿qué es lo que sucede? Que este material es tan poco transparente, es tan poco visible, ¿no?, que la multiplicidad de sus aspectos puede dar lugar a una gran confusión. Se confunden, entre otras muchas cosas, y cuando uno no tiene pues una teoría psicoanalítica que lo respalde, ¿no?, y con la cual analizar, estudiar, leer la realidad, pues se puede confundir con cualquier cosa, ¿no? Por eso es importante, y es muy, muy importante esto, es lo que determina que uno pueda ser o no psicoanalista, o pueda leer la realidad de una forma psicoanalítica o no, tener en cuenta que el inconsciente, el concepto inconsciente y los aspectos inconscientes sobredeterminan todo lo que pasa en ese campo que llamamos aparato psíquico, en ese campo de trabajo, en ese campo que es el aparato psíquico de un sujeto, fulano de tal, el que sea. Todo lo que pasa dentro de ese campo, ese aparato psíquico, está sobredeterminado por lo inconsciente, por los aspectos inconscientes. Esto es muy importante para poder entender el tema de hoy, ¿vale?
Elizabeth, psicóloga Elizabeth Arroyo. Hola Virginia, un abrazo desde Córdoba, Veracruz, México. Como siempre, espléndida. Gracias, Elizabeth. Bien. Claro, y eso es importantísimo porque si ustedes piensan lo inconsciente como sobredeterminante, entenderán psicoanalíticamente lo que le está pasando a un sujeto, a una persona o a uno mismo, ¿no? O la posibilidad de la teoría para transformar la vida de un sujeto. Pero si no se piensa psicoanalíticamente, entonces caemos en el campo de la múltiple determinación, de lo preconsciente, de que cualquier cosa puede ser causa de cualquier cosa, y no es así. La causa siempre es inconsciente y además hay que producirla en el psicoanálisis, porque por inconsciente nunca se ve, nunca se muestra de forma transparente y clara, es inconsciente, hay que producirla, hay que interpretarla para construirla. Esa es la característica de la ciencia del psicoanálisis, una ciencia de efectos, y partiendo de los efectos, es decir, de los productos efectos de el trabajo inconsciente que deforma el deseo inconsciente, a partir de esos productos vamos a poder reconstruir las causas e interpretar los aspectos, los deseos, las causas inconscientes. Bueno. Bien, entonces, al hacerlo así, entonces se me ofrecen la posibilidad de mencionar también otras transmutaciones de otras pulsiones diferentes al erotismo anal, porque también podríamos hablar de cómo transmuta la pulsión oral o cómo transmuta la pulsión escópica o invocante, etc., ¿no? Pero nosotros vamos a centrar en la pulsión anal. Y todo lo que vamos a describir a continuación se ha puesto de manifiesto a partir de los estudios psicoanalíticos de miles de pacientes y las regresiones, ¿no?, que se les han impuesto a esos pacientes neuróticos en sus procesos neuróticos y que el psicoanálisis ha sido capaz de interpretar, es decir, de sacarlo a la luz, de hacerlo conocimiento, porque cuando es inconsciente, no es nada, son síntomas, son sus efectos, pero el psicoanálisis es capaz de sacar a la luz esos procesos neuróticos y las regresiones que se les han impuesto, ¿no?, a esos pacientes. Bueno, como punto de partida, entonces, vamos a elegir la impresión de que hay ciertos conceptos que adquieren mucha importancia, una especial importancia desde el punto de vista psíquico. Y estos conceptos son excremento, dinero, regalo, niño y pene. Repito, excremento, regalo, dinero, niño y pene. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esos 5 conceptos? Bueno, pues estos 5 conceptos son muy fácilmente confundibles en nuestro inconsciente, ¿vale? En lo inconsciente no están claramente determinados y sí son muy fácilmente confundibles. Tanto es así que los llamamos equivalentes simbólicos. Equivalentes simbólicos a nivel, en lo inconsciente, inconscientemente. En nosotros, esos 5 términos, excremento, regalo, dinero, niño, pene, son equivalentes simbólicos. Claro, cuando le decimos así, ustedes pensarán, ¿no?, que que estos términos que son habitualmente utilizados en otras áreas, en otros aspectos de la vida, los estamos transfiriendo al campo de lo inconsciente. Y claro, que uno puede comparar con lo conocido y entonces decir, pero ¿de qué me están hablando, no?
Bueno, no comparemos con lo conocido porque entonces nos perdemos la novedad. Vamos a escuchar a ver lo que nos dice Freud acerca de estos equivalentes simbólicos. Equivalentes significa que son intercambiables entre sí, es decir, que a nivel inconsciente, o que en nuestro inconsciente, porque no podemos hablar de niveles como si fuera a nivel conciencia, a nivel inconsciente, no. En lo inconsciente está en todo lo que decimos, está en las palabras, en cómo articulamos las palabras, en las frases que pronunciamos, ahí está lo inconsciente. El inconsciente no está ni escondido en ningún sitio, ni está por debajo de ningún sitio, por lo tanto, decimos y más de lo que creemos decir, ¿no? Y eso es lo inconsciente. ¿Soñar con cualquiera de esos 5 supone una condensación de los otros 4? Puede ser, pero hay que verlo en ese sueño en concreto. Puede ser que no, puede ser que sea un equivalente de otra cosa. Puede soñar con un mojón y ser un niño. Pero eso es interpretable en el análisis de ese sueño, ¿no? No tiene por qué ser una condensación de los otros. Es un equivalente, eso sí. Hay que ver con qué tiene que ver en ese sueño, ¿no? Bueno. Y decíamos entonces que en lo inconsciente estos términos son intercambiables. Es decir, que uno puede considerar, y atención lo que les voy a decir, porque esto es muy común, que el dinero es una mierda. ¿No lo han oído ustedes muchas veces? El dinero es una mierda, yo paso del dinero, no quiero saber nada del dinero. O el dinero está sucio, es sucio, te ensucia, el dinero te ensucia, ¿no? Por ejemplo, o otra expresión, le ha regalado un hijo. Ella le ha regalado un hijo a su marido, ¿no? Niño, regalo, ¿ven? O llamar al pene mi pequeño, ¿no? También, por ejemplo, ¿vale? La relación entre niño y pene es la más fácil de observar. No es casualidad que para ambos conceptos, niño y pene, en el lenguaje simbólico se traducen por eso, por el pequeño, por otro término, el pequeño. Y en el sueño son muy fácilmente confundidos o intercambiables, y en la vida cotidiana también. Ese símbolo común, el pequeño, ¿no? El niño es como el pene, el pequeño. En alemán sería das Kleine. Hola Victoria, a Colombia. Victoria dice que se escucha demasiado bajo. ¿Ustedes cómo lo escuchan? Si es una cosa de la recepción de Victoria. ¿Vale? Das Klein, el pequeño. ¿Vale? El lenguaje simbólico se sobrepone al sexo, es decir, lo simbólico da igual que seas un hombre o una mujer, cuando lo sueñes es ese lenguaje que aparece en los sueños muchas veces y que está por encima del sexo del soñante. El pequeño originalmente se refería... Vale, perfecto, se escucha bien. Mar Lozada dice que se escucha bajito en Facebook. Bueno, vemos que unos escuchan bien, otros escuchan bajito. Bueno, eso forma parte de las diferencias de cada uno. El pequeño entonces se refiere por aquí también otro muy bajo. Pues no sé a por qué puede deberse. A ver, un segundo. Si pueda deberse a algo por aquí. Bueno, intentaré proyectar más la voz para que ustedes me puedan escuchar. Bueno, entonces, el pequeño originariamente se refería al miembro viril, ha podido pasar
posteriormente incluso a designar a los genitales femeninos, incluso, ¿no? Porque son más chiquititos, más pequeñitos. Bueno, pues si investigamos hasta una profundidad suficiente la neurosis de una mujer, vamos a tropezar con el deseo reprimido de poseer, como el hombre, un pene. Esto ya lo hemos ido viendo. Vale, gracias Juan. Juan escucha bien con los auriculares, muy bien. Tienen ustedes que darse cuenta que cada uno tiene un equipo diferente, unos auriculares diferentes, unos altavoces distintos, ordenadores distintos. Vamos a tolerar las diferencias, que es muy importante. Y esto es algo que quiero que vayan aprendiendo en este grupo, ¿no? A tolerar las diferencias. Todos ustedes son distintos, son diferentes. Y así podremos ir constituyendo una grupalidad, alguna clase o algún tipo de grupalidad entre todos nosotros. Aceptar que cada uno de ustedes son diferentes, que cada uno de ustedes se va a beneficiar de manera diferente de estas conferencias y ir tolerándolo y además aprendiendo también de los demás a la medida de lo posible. Ahora probablemente no se conozcan unos a otros, pero seguramente que llegaremos a conocernos todos. Vale, entonces ya hemos hablado de esto. La mujer pasa en el momento del complejo de Edipo, cuando ambos, niño o niña, perciben que ella no tiene, hasta este momento ellos ambos habían sido masculinos, porque la primera fase de la sexualidad de una mujer es masculina, es clitoridiana, todavía no existe lo femenino, todavía no existe la vagina, ni para ella ni para él, ¿no? Y hasta que no llega la pubertad y la adolescencia no se va a desarrollar completamente, no se va a constituir la feminidad. Es decir, antes es una etapa masculina, hay masculino y masculino castrado, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos se dan cuenta de que ella no tiene, pero lo atribuyen a que se ha producido en ella la castración, que se ha producido en ella esa amenaza con la que suelen amenazar los papás: niño, no hagas eso, que te la corto, niño, no sé qué, eso está prohibido, eso no se puede, te voy a quitar la Play, amenaza de castración, ¿no? Bueno, pues en ella toda mujer ha pasado por un momento de envidia al pene, de desear tener como el hombre un miembro viril. Y un fracaso accidental de su vida, muchas veces consecuencia de esa disposición masculina en la mujer, vuelve a activar ese deseo infantil y lo convierte, por medio de un flujo retrógrado de la libido, en sustentáculo principal de los síntomas neuróticos. Es decir, que una situación accidental puede hacer en una mujer adulta activarse de nuevo esa cuestión de la envidia al pene y producir un flujo retrógrado que sustente la producción de los síntomas neuróticos en ella, ¿no? En otras mujeres no vemos la huella, no se muestra, no se manifiesta esa huella de haber deseado alguna vez la posesión de un pene, pero en cambio sí el deseo de tener un hijo. Deseo de hijo cuyo incumplimiento también puede desencadenar una neurosis en la mujer. No poder tener un hijo, no haber tenido un hijo. Es como si estas mujeres hubieran comprendido, cosa imposible en la realidad, por supuesto, que la naturaleza ha dado a la mujer los hijos en compensación del pene. Hijo por pene, ¿no? O por otras cosas que le haya podido negar. Y también hay un tercer tipo de mujeres en las que observamos que abrigaron los dos deseos, que en un momento de su vida quisieron poseer un pene como el hombre y en otro momento de su vida, en cambio, quisieron tener un hijo. ¿No?
bueno, las diferencias entre unas y otras pues van a depender de factores accidentales, de la vida infantil, que hayan tenido hermanos, que no hayan tenido hermanos, que hayan nacido un hermanito después de ella o en una época determinada o no, ¿vale? Pero de manera que ese deseo de tener un hijo va a ser idéntico al deseo de poseer un pene, ¿vale? Esto explica también por qué muchas mujeres, ¿no?, cuando tienen un hijo esperan que ese hijo sea algo como que venga a completarlas, a darles lo que no tenían, a hacerlas completas, ¿no? Después, claro, el hijo no viene a completar nada, porque el hijo es para el mundo, no es para ellas, ¿no? Y en muchas ocasiones se produce, cuando esto es así, pues se puede producir una depresión posparto, que tiene como principal causa inconsciente esa, pero bueno, también otras. ¿Cómo opera esto en los varones que se operan el pene? ¿En qué sentido? ¿Que se castran o que se agrandan? ¿En qué sentido sería, Pedro? Bueno, entonces, ¿cómo cuando la mujer no se enferma, digamos, sigue ese camino normal del complejo de Edipo hacia la feminidad, hacia lo femenino, hacia la organización genital femenina, lo normal, digamos, es que ese deseo de poseer un pene que ha tenido durante el complejo, en la fase fálica y durante el complejo de Edipo, se transmute hacia el deseo de encontrar marido, ¿vale?, aceptando así al hombre como un elemento accesorio al pene, incluso, ¿no? Es decir, el deseo de pene lleva a deseo de marido, pero como que el hombre es el que porta el pene, ¿no? Casi que el hombre es accesorio al pene, que es lo que ella desea. Esta transformación inclina a favor de la función sexual femenina un impulso originariamente hostil a ella, es decir, ella cuando deseaba un pene era porque quería ser un varoncito, un masculino, ¿no? Pero esto va a transmutar, porque es necesario que ella desarrolle su sexualidad femenina, va a transmutar y va a acabar jugando a favor de la feminidad. Ya no quiere ser un varoncito, ahora quiere encontrar un varoncito, quiere encontrar a un hombre, un marido. Entonces, esto hace posible que estas mujeres desarrollen una vida erótica adaptada a las normas del tipo masculino del amor, del tipo masculino del amor a un objeto, que coexisten a la vez o pueden coexistir con el tipo femenino propiamente derivado del narcisismo de la mujer, ¿vale? El amor a un objeto masculino y el amor narcisista femenino a sí misma. Victoria Cagnoni dice: algunos neuróticos obsesivos tienden a reaccionar de manera impulsiva o mostrarse irritados frente a situaciones o personas que les son desagradables. ¿Eso está relacionado con el sadismo que presentan o con el sentimiento inconsciente de culpa? Bueno, con respecto a la neurosis obsesiva, yo recomiendo ver el curso de mi canal de YouTube sobre TOC, neurosis obsesiva, un curso de varias clases donde se desarrollan estos temas con una minuciosidad obsesiva, claro, no tanto como obsesiva, pero con una minuciosidad científica mucho mayor de la que yo pueda aportar ahora aquí rápidamente. Pero están las dos cosas. Está el sadismo hacia los otros, el carácter sádico, y está la culpa, porque no pueden dejar de sentir culpa por querer matar al otro, ¿no? Que en el fondo es el padre, o en lo inconscientemente es el padre. Entonces también está el sentimiento de culpa. Están las dos cosas, pero les recomiendo a todos ver ese, y en especial a ti, Victoria, que lo has preguntado, el curso sobre TOC y neurosis obsesiva en mi canal de YouTube, en las listas de reproducción. Lo vas a encontrar en el canal de Virginia Valdominos, ¿vale? Pero están las dos cosas. Manuel Díaz: el origen de la madre totipotente estaría en la idea que tiene esa madre de alcanzar la completud con el hijo. Claro,
pero es que esa madre fálica está es una tendencia en todos. Cuando uno quiere ser perfecto, hacer las cosas bien y no hace nada, porque todo lo quiere hacer bien y entonces eso le inmoviliza, o uno niega la mortalidad, o uno... Ahí está, en el origen está la madre fálica, en todos nosotros, ¿no? Por eso es tan fácil volver a la madre, volver a los brazos de la madre, porque es una tendencia humana a negar la mortalidad, a creer que la madre era totipotente, era inmortal casi, ¿no? Una madre fálica, una madre con falo, que nunca existió, ¿no? Porque el falo en realidad no lo tiene ni la madre ni el padre. El falo es algo que regula las relaciones, es decir, la inmortalidad no la tiene nadie. Vale. Victoria dice, gracias, de a poco estoy haciendo todos los cursos. ¿Sobre don Juanismo hablas en alguno? Sí, probablemente en el de amor y relaciones de pareja. Habrá algo. Vale, Santa Oso, a ver. Doctora, ¿qué sucede a nivel de la psiquis en las niñas que en temprana infancia viven separación de sus padres y sobre todo la separación y ausencia de su padre? Pues no se puede generalizar, hay que ver para cada niña, cuando viene y habla, vemos qué sucede para ella, porque no es que para todo el mundo vaya a suceder lo mismo, es como cada uno vive esa realidad, esa situación, ¿no? Y además que los padres se separen tampoco significa que haya ausencia de padre, si hay una... Es decir, si la madre deja pasar la ley del padre y es transparente, o incluso la madre tiene deseos que no son la hija, trabaja, ¿no? Tiene otras cosas que la separan de la hija, pues la hija también tiene padre. Hay que ver en cada caso, ¿vale? Pero tampoco es tener padre o no tener padre, tampoco depende exactamente de que el padre esté presente o no esté presente. Puede haber un padre presente y que el hijo no tenga padre porque no le llegó nunca la palabra del padre, porque la madre era opaca o por lo que fuere, ¿no? O porque despreciaba a ese hombre, a ese padre. Entonces tampoco hubo ley del padre en esa niña o en ese niño. Cada caso es diferente, claro. En el psicoanálisis ni existen las generalidades, o sea, está la teoría, pero luego hay que ver cómo se juegan cada uno todas esas cuestiones, ¿no? Y tampoco en el psicoanálisis se puede predecir, no se trata de predecir, es una ciencia de efectos, partimos ya de los efectos, ¿no? Del paciente que viene y habla, y de ahí reconstruimos las causas para producir la causa inconsciente, reconstruimos operaciones, para interpretar la causa inconsciente, e interpretándola se produce en el paciente autoconocimiento y autotransformación. ¿Vale? Bueno, entonces hay veces, y aquí Freud dice, ¿no?, como ha tenido varias ocasiones de observar sueños femeninos subsiguientes a un primer contacto sexual, donde la paciente, o donde se observaban en esos sueños, se interpretaba el deseo de conservar el pene en el propio cuerpo de la mujer, correspondiendo, por tanto, aparte de su base libidinosa del sueño, a una pasajera regresión desde el hombre, ¿no?, el partener, al pene como objeto deseado. ¿Ves? En esos sueños ella ha tenido una relación sexual con un hombre, pero luego sueña, lo que sueña permite interpretar que lo que deseaba era haberse quedado con el pene del hombre en su cuerpo, ¿vale? Es una regresión de deseo de hombre a deseo de pene, que es una de las fases por las que va a pasar la niña en su desarrollo. ¿Vale? Nos inclinaremos seguramente a referir de un modo puramente racional el deseo orientado hacia el hombre al deseo de tener un hijo, ¿no? Si lo pensamos desde el punto de vista de la razón, pues claro, pues tener un hijo, ¿no? Ya que alguna vez ha de comprender la sujeto que sin la colaboración del hombre no puede alcanzar tal deseo. Claro, desea un hombre porque quiere tener un hijo. Bueno, sí, hay muchas mujeres que, ¿no?, que hacen así. Se enamoran de un hombre o se casan, pero
para tener un hijo, y cuando tienen un hijo se separan del hombre, ¿no? Era deseo de hijo, era hombre como medio para alcanzar hijo. Pero lo que al parecer sucede es que el deseo cuyo objeto es el hombre nace independientemente del de tener un hijo, y que cuando emerge, obedeciendo a motivos comprensibles pertenecientes totalmente a la psicología del yo, es decir, a la psicología de la conciencia, se asocia a él como refuerzo libidinoso inconsciente el antiguo deseo de su pene. Es decir, por una parte está el deseo de hombre, ¿no?, como adyacente al pene, y por otra parte el deseo de hijo. Que en realidad lo que nos está tratando de decir aquí Freud es que el deseo es deseo de hijo y deseo de pene en la mujer. ¿Vale? Que luego se hace una racionalización y dice, no, deseaba al hombre para tener un hijo, pero eso ya es del orden de la psicología del yo, de la razón, pero que en el inconsciente no pasa así. Nos está explicando que en el inconsciente es deseo de pene y deseo de hijo como equivalentes simbólicos, como equivalentes intercambiables. La importancia de este proceso descrito reside en que transmuta en feminidad una parte de la masculinidad narcisista de la joven mujer, haciéndola inofensiva para la función sexual femenina. Es decir, que la sexualidad en la mujer, ya hemos visto que tiene algún paso más que en el hombre, que la sexualidad femenina requiere algún paso más y tiene que transmutar, tiene que cambiar de la masculinidad inicial, que ella al principio también tiene una sexualidad masculina, clitoridiana, activa, a la sexualidad femenina. Y es por eso que va transmutando ese deseo, ¿vale? Deseo de pene a deseo de hijo. Y esto juega a favor de la feminidad. Manuel dice, ¿y cuál es la causa última original que explica que el pene sea tan importantísimo? Esta es una atribución que se hace en la fase fálica. Antes de la fase fálica no es importantísimo el pene. Lo que es importantísimo es la boca, en la fase anal lo que es importantísimo es el ano. En la fase fálica es donde empieza a ser importantísimo el pene, pero el pene real del niño sí, porque ya empieza a tener estimulaciones, ya juega con él, ya se masturba, pero en realidad es el pene que la madre no tiene, el falo. Es el falo lo que cobra verdadera importancia. Es el falo, es el pene que el niño atribuye a la madre, pero que la madre no tiene. Ese es el falo. ¿Vale? ¿Por qué cobra tanta importancia? Porque es una atribución que le hace el niño en un momento que está investigando la sexualidad. Está investigando eso de lo sexual, ¿por qué es tan importante en los seres humanos? Claro, va a tener que averiguar que nos reproducimos por sexuación porque somos mortales. Que el sexo, ¿no? Y luego ya averiguará que el sexo va más allá de lo genital, que el sexo es todo lo tocado por la palabra, que sexual es todo lo tocado por la palabra, pero eso ya es otra cosa, ¿ves? Sin embargo, el falo sigue regulando las relaciones. Por otro camino, también se hace utilizable en la fase de la primacía genital, también significa poder, el falo, digo. Bueno, claro, es ese poder que el niño atribuye a la madre, que le ha salvado la vida, que lo ha dado de comer, que lo ha cunado, que para el niño, como él es tan incapaz, está tan infravalorado, tan infracapacitado, mejor dicho, él nace al borde de la muerte. El niño, cuando nacemos a la muerte. Nacemos al borde de la muerte. Si no viene otra persona que decide, a este niño yo le salvo la vida, morimos. Cuando abandonan a un niño en un cubo de basura, ¿qué le pasa? Que se muere. Entonces, esa función, esa persona que te salva la vida es la función madre, es la madre. ¿Vosotros sabéis qué poder habéis atribuido a vuestra madre a lo largo de vuestra infancia y le seguís atribuyendo? Que estoy segura que muchos de ustedes todavía consultan con su mamá cosas.
porque es una atribución que después hay que desatribuírsela, pero eso ya hay que hacer, es un trabajo, y seguir atribuyéndola es causa de enfermedad mental, ¿vale? Ese es el poder, ¿vale? ¿Qué significa que lo sexual sea tocado por la palabra? Que en el ser humano nuestra sexualidad es diferente a la del resto de animales, que ves que se encuentran y es aquí te pillo, aquí te mato, todo fácil, todo instintivo. En el ser humano no, en el ser humano está tocado por el lenguaje, está todo pervertido por el lenguaje. Entonces nuestra sexualidad está todo tocado por la palabra. Todo lo tocado por la palabra es sexual. ¿Por qué? Porque somos seres hablantes. Entonces ya no tenemos instintos puros, tenemos pulsiones, instintos tocados por el lenguaje. Que tú tienes muchas ganas de tener una relación sexual con tu mujer, pero decís una frase que a otro, o con tu marido, y decís una frase que a uno no le gusta al otro, tal, discutís y os tiráis 5 meses sin tener relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Eso es la sexualidad en el humano, tocada por la palabra. Esto irá cambiando porque la mujer ya tiene poder, ¿no? No es ese poder que tú... La mujer, el adulto ya puede, lo que le pedía a la madre ya lo puede, pero aún así a veces uno le sigue pidiendo al otro lo que no es capaz de hacer uno. ¿No? Dice Cari, que él me cuide, que me proteja, yo quiero que me cuide, que me proteja, yo quiero que ella me dé, me haga feliz, ¿vale? Eso es atribuirle al otro lo que no puede el otro, o lo haces tú, el otro no te lo puede dar. Bueno, pues cada vez que le pides al otro eso, pues es tu mamá. Es una demanda amorosa en realidad. Bueno. Entonces, en el caso Juanito veíamos cómo el niño es considerado como un mojón, ¿no? Hay una teoría del niño, la teoría de la cloaca, por la que el niño, cuando los niños no saben cómo nacen los niños, voy a avanzar un poquito, piensan que han nacido por el ano, ¿no? Entonces, que nacen como un mojón, con las heces. Entonces hay cierta cantidad de catexis libidinosas ligadas originalmente al contenido intestinal. El lenguaje corriente, como hemos dicho, también nos da un testimonio de esa identidad, en la expresión regalar un niño, ¿no? Excremento hemos dicho que era también para el niño como un regalo, pues en esa expresión se ve regalar un niño, es el primer regalo infantil, las heces. Constituye una parte del propio cuerpo de la cual el niño de pecho solo se separa a ruegos de la persona amada o espontáneamente para demostrarle su cariño. Vamos, dale una caquita, mamá, mi niño, y entonces le da la caquita, ¿no? Generalmente no ensucia a las personas extrañas, solamente a las personas a las que ama. Y también con la orina pasa lo mismo, el niño no le hace pis a cualquiera, solo a las personas a las que ama. Pero en la defecación se le plantea al niño una primera decisión entre una disposición narcisista, es la primera vez como que tiene que elegir entre el amor narcisista o el dárselo al otro, el amor a un objeto. Si se lo queda a él, es narcisista. Si se lo da al otro, es amor al objeto. Expulsará dócilmente los excrementos como sacrificio al amor o los retendrá para la satisfacción autoerótica y más tarde para la afirmación de su voluntad personal. Entonces ahí ya estamos viendo esta cuestión de la tacañería, ¿no? La tacañería, me lo quedo para mí, no lo doy. Tacañería, ¿no? O despilfarro también incluso, puede ser, ¿no? Con la adopción de esta segunda conducta que queda constituida también otro de las características o rasgos de personalidad que hemos dicho, la obstinación, ¿no? El desafío. Pues ahora no te lo doy, me lo quedo yo, ¿no? Una actitud desafiante, obstinada, ¿vale? Entonces, eso también tiene origen en el erotismo anal. La significación más inmediata que adquiere el interés por el excremento no es probablemente la de oro, dinero, sino la de regalo, porque el niño no conoce más dinero que el que le es regalado.
Entonces no conoce ni el dinero ganado, ni heredado, ni dinero propio, pero como el excremento es su primer regalo, transfiere fácilmente su interés desde el excremento al otro regalo que le sale más importante en su vida, que es pues dinero, ¿no? Excremento, regalo, y luego ya aparece el dinero y le da esa misma significación. Así pues, el interés por los excrementos persiste transformado en interés por el dinero y es derivado en su otra parte, como hemos visto, hacia el deseo de un niño. En este último deseo coincide un impulso erótico anal y un impulso genital, la envidia del pene. Coinciden esas transmutaciones de esos dos impulsos. Pero el pene tiene también una significación erótica anal independiente del deseo de un niño. La relación entre el pene y la cavidad mucosa por él ocupada y estimulada preexiste ya en la fase pregenital sádico-anal, es decir, pene-vagina, ¿no? Que sería la cavidad que lo acoge, bueno, pero en la fase pregenital de la sexualidad, la masa fecal o la barra fecal, ¿no? Sería un equivalente del pene y la cavidad sería el intestino ciego, que representaría la mucosa vaginal. Hay sujetos cuyo erotismo anal ha persistido invariado e intenso hasta los años inmediatos a la pubertad, hasta los 10 o los 12 años. ¿No? Y averiguamos a través de esos sujetos que esta fase pregenital ya habían desarrollado fantasías y juegos perversos, en esas fantasías una organización análoga a la genital, pero en la fase pregenital, en la cual el pene y la vagina aparecen representados por la masa fecal y el intestino, ¿no? Tenían sus juegos, fantasías con la masa fecal y el intestino. En otros individuos neuróticos obsesivos puede comprobarse el resultado de una degradación regresiva de la organización genital consistente en transferir a lo anal todas las fantasías primitivamente genitales, sustituyendo el pene por la masa fecal y la vagina por el intestino, también en los neuróticos obsesivos. Bueno, cuando la evolución sigue su curso, voy un poquito rápido para intentar terminar el tema, y desaparece el interés por los excrementos, la analogía orgánica expuesta actúa entonces transfiriendo el interés al pene. Al llegar luego el sujeto, en su investigación sexual infantil, a la teoría de que los niños son paridos por el intestino, queda constituido el niño en heredero principal del erotismo anal. Pero su predecesor siempre fue el pene, tanto en este sentido como en otro distinto. Bueno, vemos cómo todo se relaciona. Aquí Freud nos muestra un esquema porque es una complejidad cómo se relacionan todos estos equivalentes, ¿no? Que en algunos hemos visto que coinciden en ellos como condensación, como decía Manuel, bueno, la transmutación de diferentes instintos o de pulsiones. Entonces, para que se comprenda bien, él nos va a aportar este esquema que tenéis ahí, que por cierto no he encontrado en ningún lugar de internet, o sea, fíjense lo reprimido y lo oculto que está todos estos conocimientos psicoanalíticos, claro, porque suenan fuertes, ¿no? Hablar de esto que pasa tan a nivel inconsciente y en realidad nos pasa a todos inconscientemente, pero al ponerlo en palabras uno como dice, wow, ¿de qué me está hablando esta mujer? ¿No? Bueno, pues aquí en este esquema Freud nos va a explicar muy bien cómo se relacionan todos esos equivalentes. Les invito a que lo puedan comprobar en casa con sus obras completas, que seguramente que tenéis. Pues ahí se va a ver muy bien esa relación entre los diferentes equivalentes. ¿Vale? Bueno, del erotismo anal surge para fines narcisistas el desafío como importante reacción del yo contra las exigencias de los demás. El interés dedicado al excremento se transforma en interés hacia el regalo y más tarde hacia el dinero. Con el descubrimiento del pene nace en las niñas la envidia del mismo, la cual se transforma luego en deseo del hombre como poseedor de un pene. Pero antes del deseo de poseer un pene se ha transformado en deseo de tener un niño. O ha surgido este deseo en lugar de aquel. La posesión de un símbolo común, el pequeño,
señala una analogía orgánica entre el pene y el niño. Del deseo de un niño parte luego un camino racional, línea doble en el esquema, que conduce al deseo del hombre. ¿Vale? Es decir, ahí vamos viendo cómo se va produciendo y cuál es la significación de esta transmutación del instinto. ¿Qué libro es este? Son las obras completas de Sigmund Freud, que todos deberíais tener en vuestra biblioteca, por supuesto. Obras completas de Sigmund Freud. Están en el tomo 2 de esta edición. Bueno, en el hombre además dice, hay otro fragmento que se hace visible, y es que cuando llega a comprobar la falta de pene en la mujer, queda reconocido como algo separable del cuerpo, y entonces lo relaciona por analogía con el excremento, también el primer trozo del cuerpo al que tuvimos que renunciar. El niño es reconocido por la investigación sexual como un mojón y es revestido de un poderoso interés erótico anal. Esta misma fuente aporta al deseo de un niño un segundo incremento cuando la experiencia social enseña que el niño puede ser interpretado como prueba de amor y como un regalo. Los tres elementos, masa fecal, pene y niño, son cuerpos sólidos que excitan al entrar o salir por una cavidad mucosa, el intestino ciego y la vagina, cavidad como arrendada a él. Entonces, de este estado de cosas, la investigación infantil solo puede llegar a conocer que el niño sigue el mismo camino que la masa fecal, pues la función del pene no es generalmente descubierta por la investigación infantil. Pero es interesante ver, y aquí concluye Freud, cómo una coincidencia orgánica llega a manifestarse también en lo psíquico después de tantos rodeos como una identidad inconsciente. Bueno, y dejamos aquí por hoy. ¿Tienes alguna opinión sobre las obras completas de Freud y Amorortu? Recomiendo la traducción de Luis López Ballesteros y de Torres. ¿Vale? Recomiendo esa traducción, que es el traductor oficial de Sigmund Freud, y al que Freud revisó la traducción y lo felicitó, y hay una carta de felicitación. Dejamos aquí por hoy. Muchas gracias y continuamos el próximo jueves. Hasta la próxima.